¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a las entrevistas de Tú mismo y hoy una interesantísima conversación con Agnès Callar. ¿Cómo estás, Agnès? Hi, I'm doing Hola, well, thank you. Thank estoy you for bien, having me. gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias por recibirnos. Y estás aquí en España presentando este libro que voy a mostrar, Sócrates al descubierto, publicado por Kairos. Desde el comienzo lo digo, un excelente, completo, interesantísimo, fascinante libro que hay que tener en la biblioteca de hoy, con un personaje del pasado, cierto es. Agnes, vamos a decirles a nuestros amigos que nos están viendo en este momento que tú eres filósofa y profesora en la Universidad de Chicago, experta en filosofía antigua, ética y psicología moral. Escribes para medios como el New York Yorker, el New York Times y practicas una filosofía pública cercana al diálogo socrático. Eres creadora del podcast Minds Almost Meeting, co-creadora, y entre tus libros destacan Aspiration de 2018 y este que acabamos de presentar, Sócrates al descubierto. Este libro lo dices tú al final, y esto es lo interesante, lo escribiste varias veces, porque querías una escritura inquisitiva. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo alguien puede escribir un libro varias veces con el mismo ánimo? ¿Qué pasó, Agnes? I actually think it's not so unusual. Pues I think if creo you que no es ask tan certainly a raro. lot of writers, Si they would tell you le they've written a preguntaras book a many muchos times. escritores, te dirían que el libro lo han Um, escrito muchísimas I veces. think that the Creo que engine that was el driving me to write motor and que me rewrite was a impulsó a problem I was escribir y a trying to reescribir solve, era un problema que yo trataba de which was resolver, how do I make a book que into a consistía en conversation? cómo convierto un libro And en that una might be an conversación. insoluble problem. Ujú. Tal vez sea un problema And irresoluble, I myself did not solve pero it. That yo is, desde I luego no tried to logré solve it resolverlo. in my Yo lo writing of the intenté introduction of the book, and then al escribir la suddenly then I introducción felt the del answer libro. would come to me as I wrote the book. And Y the certain bueno, la idea conclusion me that vino I'm coming mientras lo to escribía now, y la having written the conclusión a la que book, a estoy book which llegando does ahora, not que ya he solve the terminado el problem of how to libro, make a un book libro into que a no conversation, resuelve el problema de is cómo that escribir un maybe the libro way como you si make fuera a una book into a conversación, es conversation que is igual la forma de afterwards, convertir later, un by libro en having una conversación es conversations about it. después, And hablando del that libro, teniendo might be the conversaciones best you acerca can de él, y do. que tal vez But the sea other lo is the mejor que other se puede hacer to al the extent respecto. that I solved the problem within the book or at least Hasta el address it punto en el is que yo creo que that the resolví el book problema, o al menos lo intenté is a dentro book del which libro, es que tries to el speak mío, es to un libro something in the que reader. It intenta may not exist in every interpelar al reader, but lector in en algún some aspecto, readers, interpelar algo que some quizá no readers tengan are, todos I los think, lectores, pero haunted by certain hay lectores questions. que se ven And atormentados por what ciertas the book tries to preguntas do in the y lo que opening trata de hacer parts el is libro to de una increase the forma abierta es volume of the voice aumentar that el haunted volumen de la this voz de esas sense that you preguntas have que that maybe you should be atormentan. paying more Esa idea de attention to que certain quizás questions about how deberíamos you live your prestar life más than you are. atención a determinadas And you've gotten preguntas good at sobre turning cómo away vivimos from nuestra them vida because más de lo most que of it ya lo won't lead you hacemos y anywhere. que And I normalmente thought if intentamos opening no the pensar book en ellos by porque no nos llevan a discussing ninguna somebody whose parte. life Y was yo empiezo el libro destroyed, hablando at de least for a alguien little que vio su while, vida by the destruida, fact that al menos he durante un decided to tiempo, attend to these voices. por el And I hecho de want to I decidir want to prestar increase the volume on those atención a voices esas and say voces. Y yo you don't have to el end up like volumen de that. esas voces y pensar, no hace falta acabar como esa persona. Bien, tenías 21 años cuando, como estudiante, descubriste que Sócrates no era solo una persona a la que había que estudiar, porque querías tú ser él. Como verás, estoy destripando un poco la historia, ¿no? Y la ironía socrática es lo máximo, esto lo dices tú, la ironía socrática es lo máximo que se puede aspirar para representarlo. ¿O me equivoco? That's not quite how I would put it. So Bueno, creo que no when lo I diría was de in la my misma 20s, or manera. sorry, Cuando even in yo my late tenía 20s, unos I became veintipico años obsessed o with hacia el Socrates. final de la I read, adolescencia, me um, obsesioné con Sócrates. you, Ujú. I read the Socratic dialogues, but I also Y leí los studied diálogos Greek. socráticos, I pero también me studied dediqué a Greek estudiar griego history. antiguo, a I estudiar would write historia papers griega. on the Socratic Escribía dialogues, trying to artículos sobre los uncover artículos the socráticos, tratando de secrets to them, descubrir trying to los like secretos que unpack the irony entrañaban, that I ¿no? Un assumed poco was there. desentrañar la ironía que yo tenía And claro que I found estaba all of ahí. this kind of dissatisfying.
Y todo esto se me hacía un poco insatisfactorio, y el motivo es que por más que yo estudiara, interpretara y descodificara, no sentí que eso me convirtiera en Sócrates, que era lo que yo quería ser Sócrates. Y eso lo cuento en el libro, ¿no? Como yo lo intenté. En ese momento vivía en Chicago y me dije, ¿cuál es el sitio más parecido en Chicago al Ágora de la Atenas antigua? Y la respuesta fue las escaleras del Art Institute, que si no lo conocéis, el Art Institute de Chicago es un museo maravilloso que tiene 2 leones en la entrada con una escalinata, y para allá que me fui. Y ahí siempre había gente sentado antes de que abrieran, después de que cerraran el museo, y yo me acercaba a la gente y les preguntara, ¿os apetece tener una conversación filosófica? Y la primera sorpresa que me llevé fue que gente desconocida total me dijo que sí. Y entonces yo les hacía una pregunta. Decía, vale, ¿qué es el arte? ¿Qué es la valentía? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y yo tenía una cierta expectativa de cómo iba a ir la conversación, ¿no? Como pasa en los diálogos socráticos, que la gente dice, uy, qué fácil, Sócrates, y responden. Y ahí Sócrates dice, uy, tengo un problema con tu respuesta. No, lo resuelvo. Y la persona le responde y él decía, no, aquí tengo otro problema. Y él va refutando respuesta tras respuesta. Empieza un proceso inquisitivo que se adentra en el sentido de la pregunta, ¿qué es el arte? Eso era lo que yo me esperaba, pero no tiene nada que ver con lo que me pasó. Lo que sucedió fue que la gente me tenía miedo. Yo les resultaba un poco incómoda, desagradable. Querían alejarse de mí, pero no querían ser desagradables y decírmelo a la cara. Así que fueron conversaciones muy incómodas, y me pasó una vez y pensé, vale, es una persona rara, pero me pasó una vez y otra, fue un desastre. Todo el mundo respondió igual. Y descubrí que, por un lado, es dificilísimo ser Sócrates, y por otro, que cuesta tener conversaciones abiertas con la gente. Y con el tiempo, mi interés filosófico, mi concentración filosófica pasó, por un lado, de tratar de desencriptar los diálogos, de encontrar el sentido oculto tras la ironía, a tratar solo de vivir de forma manifiesta y abierta como intentaba hacerlo Sócrates. Y eso es lo que me está gustando. Y para mí eso es lo que es la filosofía pública, el intento de ser Sócrates. Bien, para presentar al personaje te vales de Tolstoy. ¿Me equivoco? ¿Estoy en lo cierto? No, es totalmente cierto. Vamos bien. Y lo haces, sí, perdón. Y lo haces a partir de su libro, su obra, Confesión, que expone su crisis existencial. ¿Cómo fue esa equiparación entre lo que planteaba Tolstoy y lo que le podría haber dicho Sócrates? Pues creo que aquello por lo que pasó Tolstoy en este momento de su vida, sobre la cincuentena, para entonces ya ha escrito Guerra y Paz, ya ha escrito Ana Karenina, es un héroe del pueblo en Rusia, es aristócrata, tiene una finca preciosa, tiene hijos, está muy implicado en su crianza, está muy implicado en el sistema educativo ruso en general. Está muy implicado en el bienestar de los campesinos, de las zonas colindantes. Físicamente está muy bien de salud, trabaja en los campos. Y en esta época de gran éxito sufre un colapso total de su vida. Y el colapso viene de lo que he preguntado antes, ¿no? De lo que he dicho antes, de verse atormentado por preguntas. Y llega un momento en el que Tolstoy dice, voy a ocuparme de estas preguntas, voy a darles toda mi atención para resolverlas de una vez por todas. Y lo que descubrió fue, en sus palabras, que por un lado fueron las preguntas más profundas e importantes, sin respuestas para las cuales la vida no tiene sentido, y al mismo tiempo eran totalmente imposibles. Dijo, no hay forma de resolverlas, no puedo ni intentarlo. Y llegó a esas dos conclusiones a la vez. Y esto es algo que describe una y otra vez en el libro. Cree que no hay forma de progresar de ninguna manera en una pregunta sobre cuál es el sentido, el objetivo de mi vida si me voy a morir. Y uno podría decir, bueno, pues las novelas que escribiste o tu familia, pero él decía, no, ¿para qué sirven las novelas? ¿Por qué tendría que preocuparme por la crianza de mis hijos? Tiene una serie de preguntas recurrentes y yo creo que son precisamente las mismas preguntas que ocupaban a Sócrates.
Sócrates tuvo, en lo que en ciertos sentidos es una experiencia muy socrática. La diferencia es que Sócrates, al enfrentarse a estas preguntas, se decía, ya está. De esto va a ir mi vida. Voy a estar tratando de resolver estas preguntas hasta el momento de que me muerta. Y no solo hasta el momento de su muerte. A la disculpa, cuando los atenienses fueron a matarles, él dijo, me vais a matar y me vais a mandar al inframundo y en el Hades yo voy a seguir hablando de todas estas preguntas y hablaré con Odiseo, con Sísifo y será incluso mejor. Sócrates tiene esta idea de que debe aferrarse al proceso de investigar estas preguntas fundamentales, mientras que para Tolstoy el problema era ¿cómo salgo de aquí? La gran diferencia, a mi modo de ver, no es que Sócrates fuera más inteligente, en cualquier caso yo diría que Tolstoy era más inteligente, sino que Sócrates pidió ayuda a otra gente. Tolstoy intentó hacerlo todo solo. Y yo creo que lo que Sócrates muestra en muchos diálogos es por qué no puede funcionar. La inquisición en preguntas fundamentales no es algo que uno pueda hacer por uno mismo. Propones indagar porque ignoramos. La cuestión es, con la indagación, abrimos la mente buscando la verdad. Pero adviertes, indagar no es simplemente hacer preguntas. ¿Qué es indagar? Pues, en primer lugar, una indagación tiene dos partes. Por un lado está la persona que hace las preguntas y luego la que responde. Y para indagar hacen falta dos personas, no se puede con una sola. Y según la perspectiva socrática hacen falta dos personas porque no te puedes hacer la pregunta a ti misma. No puedes interpretar algunos papeles. O haces preguntas o las respondes. Y son dos roles muy diferentes. Y lo que yo argumento en el libro es que, y he ahí el problema contra el que Tolstoy se estampaba la cabeza, que es que hay dos normas fundamentales para una indagación en tensión entre ellas y ambas son necesarias, pero no parece posible que una persona las siga ambas. Una es tener verdades y la otra es evitar falsedades. Si lo dices aquí, la gente diría, ¿no es lo mismo? Tener la verdad, evitar la falsedad, no es lo mismo, porque si lo piensas... Si yo, pongamos que hay algo que yo no sé, ¿estará lloviendo en Chicago? Pues yo estoy en Barcelona, no sé si llueve en Chicago. Si quiero tener una verdad, si quiero tener un asomo de esperanza de la verdad, digo, ¿vale? Pues sí, creo que llueve. Entonces ahí tengo un 50% de probabilidad de tener una verdad si me formo una creencia. Pero si ante todo quiero evitar una falsedad, evitar una suspección en la que me equivoco, debo suspender mi juicio. Hay que imaginar que para cualquier cosa que no sepamos, la regla de tener una verdad y la regla de evitar falsedades nos lleva en direcciones distintas. Una es la creencia, la fe, y la otra es suspender el juicio. Y lo que Sócrates decía era que es muy importante seguir ambas normas, no podemos elegir solo una. Los escépticos creían, oye, suspende el juicio y olvídate de las verdades. Y Sócrates dijo, no. Sí que hace falta una verdad para indagar. William James decía, bueno, a veces, pues sigue la regla de la verdad, créete tu creencia y para adelante. Y Sócrates decía, no, también hay que evitar la falsedad. Y la forma de indagar, el motivo por el que indagar no es un proceso trivial, es que las dos personas del proceso hay una para seguir cada regla y deben coordinar sus actividades mientras cada uno sigue su norma respectiva. Y eso es una indagación. Bien. Ya que estamos en la línea de las creencias, has mencionado creencias. Tú dices, hay creencias que son tabiques de carga. Y además existen mandatos salvajes. Estos dos componentes atraen mucho, más que nada porque ahí vemos cómo nos complicamos la vida. ¿Me puedes explicar brevemente qué son las creencias tabiques de carga y los mandatos salvajes? Sí, claro. Igual empiezo por la segunda, los mandatos salvajes.
Pon que tenemos preguntas fundamentales sobre nuestras vidas, que no nos preguntamos, no indagamos, pero tenemos respuestas y necesitamos respuestas porque las respuestas las usamos. Es decir, ¿qué hago? ¿Cómo vivo? Para vivir necesito tener alguna idea al respecto. Y tenemos unas respuestas que son, pues, tabiques de carga, en el sentido de mi vida descansa sobre ellas. Pero las preguntas, ¿de dónde las saco? Preguntas que yo no las he hecho preguntarle. Entonces, ¿cómo adquiero mágicamente respuestas a la pregunta de cómo vivir si nunca me he hecho la pregunta? La respuesta de Sócrates es que tenemos dos fuentes. Una es el propio cuerpo. Es decir, a tu cuerpo no hace falta que le preguntes, ¿qué hago? Porque a tu cuerpo le dará hambre o le dará cansancio. Y eso parece la respuesta a la pregunta, ¿qué hago? Y eso lo llamo mandato salvaje porque es algo que te grita, te ordena, te combina a hacer algo. Y no atiende a razones. Y dices, mira, cuerpo, es que estoy haciendo una entrevista, no es el momento de comer, ahora no me va bien. El cuerpo no deja de estar hambriento, no escucha, no reacciona a la razón. Y esa es una fuente que tenemos de respuestas a preguntas de ¿qué hago? Nuestro cuerpo nos da respuestas. Y no es solo comer y dormir, o rascarse, o tener relaciones sexuales o cansancio, sino también el deseo de dinero que nos permite satisfacer otras necesidades, al menos según Sócrates. Al final, para Sócrates, la búsqueda de dinero también es una forma de obedecer los mandatos salvajes del cuerpo, pero no es la única fuente. Hay otras fuentes a la pregunta de ¿qué hago? Y esa fuente es otra gente. La gente que nos rodea, no hace falta que nos lo digan explícitamente, pero nos dan instrucciones sobre cómo ser una persona, qué expresiones faciales poner, qué ropa ponerse, cómo comportarnos para saludar o despedirse de alguien, qué fiestas se celebran, qué idioma se habla, qué deferencia se le muestra a otra persona, cómo pensar en Dios, cómo pensar en la política, cómo pensar en las guerras. La mayoría de estas preguntas, para la mayoría de gente, las responde el grupo al que pertenece. Ser miembro de un grupo dicta qué deberíamos creer sobre cómo vivir. Y esto lo llamo el vínculo de la igualdad, que es una adaptación en inglés de kinship, philia, del griego, que es una expresión mucho más amplia y habla de cualquier tipo de alguien para relacionarse con cualquiera que tú llamarías tu gente, tus compañeros de trabajo, un grupo identitario, en mi caso las mujeres, tus conciudadanos, tu familia también. Es decir, tu gente. Tu gente te dicta cómo vivir. Esas son las dos grandes fuentes que tenemos sobre cómo vivir, sobre las que no debemos reflexionar. Son automáticas. Bien, hablando de respuestas, tú dices, somos seres que necesitan respuestas antes de desarrollar la capacidad de hacer preguntas. Y por lo tanto, nos guiamos por respuestas a preguntas que no se han formulado. Están escuchando, ¿no? Por eso atendemos a órdenes. Es interesantísimo. Y esto conlleva también de qué manera nos vamos conduciendo por la vida diariamente. Atendemos a órdenes y nos guiamos por respuestas a preguntas que no se han formulado. Perdón, pero ¿este es el mundo que vivimos? Yes, I think it really is. Así es, eso creo de verdad. Y una forma de ver esa relación es pensar, ¿qué es una orden? Si decimos que es una pregunta, eso es fácil de saber, porque, por ejemplo, lleva un signo de interrogante o porque alguien cambia su tono de voz. Y entonces te enteras perfectamente de que era una pregunta. Las preguntas son transparentes como preguntas. La respuesta, sin embargo, no siempre está muy claro que una respuesta lo es. Si yo digo, Barcelona, ¿es una respuesta? ¿A qué pregunta? Podría responder un montón de preguntas distintas. Las respuestas son distintas a las preguntas en ese sentido. La pregunta tiene su posición estructural, intrínseca, y la respuesta no. A menudo no vemos que una respuesta lo es. Pero si pensamos en qué es una orden, qué es un mandato, una orden es una respuesta curiosa. Si tú me preguntas, ¿qué hago? Y yo te contesto,
Pues ponte a hacer ejercicio, ponte a dar brincos. Esa era la respuesta a tu pregunta. En ese caso, era una respuesta normal. Pero ahora pongamos que no me has preguntado qué tienes que hacer y yo te digo, ponte a dar brincos. Ahí te he dado una orden, ¿verdad? Eso es una orden. Es una respuesta a una pregunta que la persona no ha formulado. Y el motivo por el que no es evidente que es una respuesta es que suele ser cierto de todas las respuestas, que no es siempre evidente que son respuestas, solo lo es en un dado contexto. La única forma de ver que nos están dando una orden es que no hemos hecho ninguna pregunta, pero estas respuestas aparecen ante nosotros con mucha intensidad. Hay un castigo si tu cuerpo te dice que comas y tú no le haces caso, vas a tener dolor de barriga o no vas a poder parar de comer o de tener hambre. Si la gente te dice así tienes que vestir, así tienes que comportarte, y tú dices, mira, no, vas a recibir un castigo. Y a veces ese castigo se internaliza en forma de vergüenza o reproches que nos hacemos a nosotros mismos. Hay un mecanismo policial para que obedezcamos a la orden. Me dejas pensando, Agnès. Hablando de pensar, afirmas que nuestra forma, nuestro modo de pensar en cómo debemos vivir puede aún no ser completa. Y yo pregunto, ¿por qué? So A ver, the way we think would be complete la when forma en la que pensamos en que se completará es cuando tengamos todo el conocimiento. El conocimiento es cuando puedes explicar un motivo, el por qué a otra persona. Y eso se llama enseñar, cuando tú tienes un conocimiento que puedes explicar a otra persona. Yo creo que hay cosas que creemos poder enseñar. Un ejemplo que pongo en el libro es, si tienes un cuadrado y tú quieres dibujar un cuadrado el doble de grande del que ya tienes, la pregunta, ¿de dónde partes? Para dibujar tu segundo cuadrado, la respuesta es la diagonal del cuadrado. Eso te lo puedo demostrar, te lo podría explicar, puedo decir que tengo conocimiento de esa cuestión. Pero hay muchas cosas sobre las que pensamos que no funcionan así, no las podemos demostrar. Sobre todo, lo que yo en el libro llamo zonas problemáticas. La humanidad tiene zonas problemáticas, algunos aspectos que son súper importantes en la vida, en el que nuestro pensamiento no está completo y aún no tenemos conocimiento, cosa que significa que no podemos explicar por qué pensamos lo que pensamos, no lo podemos justificar. Nos enfadamos mucho cuando la gente no está de acuerdo. Esa es nuestra forma de gestionar esos problemas. Y luego yo destaco, porque Sócrates también lo destacaba, ya hace 25 siglos eran zonas problemáticas en la muerte, el amor y la política. Y esos son los lugares en los que las lagunas de nuestro conocimiento, el hecho de que nuestro pensamiento sobre cómo vivir no está completo, aparece con más facilidad. Hablando de política, tú dices que tal como están planteadas, no tienen validez 3 ideas del liberalismo. ¿Cuáles? yes. So I think there are 3 core Pues creo que liberal hay ideas or 3 3 core ideas values. liberales o valores They are, liberales básicos, freedom, que son justice, la and libertad, equality. la justicia y la igualdad. And what I say is that Y the lo way que that yo we have afirmo of thinking es about que those la forma en la que ideas is pensamos broken or acerca de defective, esas ideas está and rota o that es we would be defectuosa benefited y by, que nos thinking about them in a beneficiaría more open-ended and pensar more en ellas de intellectualist una way, more forma más Socratic way. So I abierta, offer a kind of intelectualista, más Socratic socrática. reformulation Es decir, que of ofrezco each of una those suerte 3 de ideas. reformulación socrática de cada So una de let me estas stop there and I ideas. can go Ujú. on. Y aquí me paro, puedo seguir Should I si go on to te interesa. explain ¿Quieres what the que Socratic reformulation ¿Quieres que is, or do you want explique me to cuál do es it mi in one reformulación for all of socrática them? o que lo haga para una solo o para las 3? Un ejemplo. Okay. How about I'll pick Vale, equality? pues elijo la igualdad. I think we have this idea, Creo politically, que equality tenemos is un concepto de que a And nivel político la equality shows igualdad up es in a lot of different importante. places, like, Y la igualdad you know, aparece en there muchos is lugares. someone being unfairly, De repente hay un sitio not considered en for a el que job, alguien or there de forma is injusta no se lo economic tiene en cuenta inequality. para Some un people are trabajo, more donde hay privileged than desigualdad others. económica, hay gente mucho Or más there rica que is otra. people looking down on O hay someone from a lower gente social class, que right? So desprecia a alguien a por ser de lot una of clase different social manifestations inferior. of Hay equality. muchas manifestaciones de la desigualdad.
Y en algunos casos, lo que nos importa no es la igualdad, sino otra cosa como unos estándares de vida básicos. Pero ahí donde nos importa la igualdad es en el respeto. ¿Qué significa respetar a otra persona? ¿Pero qué significa? ¿Qué significa respetar? Cuando considero que se me ha respetado, y creo que Sócrates da una respuesta. Respetar a otra persona significa ser capaz de ver a esa persona como teniendo la verdad por objetivo, incluso cuando no está de acuerdo contigo. Y eso, para Sócrates, significa contemplar la mente de la otra persona. Lo que significa tratarnos como iguales, significa tratarnos como si todos tuviéramos mentes pensantes. Que lo que somos unos para otros son mentes pensantes que pueden contribuir mentalmente entre ellos. Ese es un concepto básico de la igualdad. Cualquier otra forma de igualdad que nos hacen enfadar y nos disgustan, nos interesan porque, en cierto modo, simbolizan o hacen referencia a la pregunta de ¿nos tomamos en serio unos a otros como pensadores? Yo creo que va muy en relación a lo que acabas de decir. Dices que la filosofía no empieza en la ignorancia o en el asombro, sino en el error. ¿Qué era pensar para Sócrates? Una respuesta que creo que interpela la forma en que has hecho la pregunta es la refutación. Ujú. El método socrático exige que alguien diga algo y que Sócrates perciba algo erróneo en lo que se acaba de decir, algo que no funciona. Y la idea es, aquí tenemos a Eufrato, que es un sacerdote muy respetado y va a hacer algo muy asombroso, va a acusar a su propio padre de asesinato. Y él debe saber lo que significa, el significado de piedad. Y Sócrates dice, ¿vale? Piedad es lo que estoy haciendo ahora. Y Sócrates dice, a ver, un momento. Pero eso es un ejemplo. Yo quiero saber qué significa en general. ¿Qué significa en cualquier caso? Y en ese momento, ahí ya se ha empezado a pensar. Eutáforo dice, no, yo estoy bien, estoy haciendo la cosa lo más piadoso. Y Sócrates dice, no, quiero que lo pienses, quiero que te pares a examinar y que me des una crónica abstracta que le puedas ofrecer a otra persona. Pero su forma de hacerlo es presionar lo que se le está diciendo y mostrar por qué no es adecuado. Y creo que para Sócrates el pensamiento empieza cuando le demuestras a alguien que no ha respuesto de forma adecuada o suficiente a una pregunta. Hablas de los antisocratizadores. Por ejemplo, Freud, Marx, Becker. ¿Por qué? Sí, a ver, en esa parte del libro lo que presento es un movimiento que yo llamo el movimiento socratizador, de una forma que le deje muy claro al lector para decir, hay otro movimiento que seguramente te suene más, que va en dirección opuesta. El movimiento antisocratizador es la que dice, ¿sabes esos fenómenos de la vida que más o menos respetabas y creías que estaban bien o que no estaban mal, pero en realidad son versiones disfrazadas de una cosa mucho peor, como por ejemplo, en el caso de Nietzsche, en el caso de Freud, el sexo, en el caso de Girard, el poder, la violencia, o una imitación de la misma. Depende de qué versión estés leyendo. Con Foucault va a ser el poder. Y la idea es que todo lo que parece digno y respetable no es más que una manifestación disfrazada de un instinto o motor mucho más bajo,
X en realidad es Y. Esa es la antisocratización. Y Sócrates hace algo muy parecido, pero en dirección opuesta. Dice, X, una cosa que conoces, que creías que no estaba mal, que era digna, etcétera, en realidad es una Y que es mucho mejor. X es Y, pero Y nos lleva hacia arriba en lugar de hacia abajo. Y la idea es la salud física, por ejemplo. Esta cosa que quieres y te preocupa, quieres tener un cuerpo sano. Pero en realidad lo que quieres para tener un cuerpo saludable es tener un alma saludable. El poder político es lo que crees. Parece que lo que crees en realidad cuando quieres poder político, como le dijo Sócrates a Alcibíades, pues es un conocimiento secreto. Y otro ejemplo de Gorgias era, ¿quieres impedir que la gente te haga daño y te trate injustamente? No. Yo creo que lo que de verdad te importa es no cometer injusticias tú. Es ese deseo en realidad. Constantemente demuestra que en realidad somos una criatura más elevada y más noble de lo que pensábamos. Y que tenemos un deseo innato para cosas más elevadas que se disfraza como un deseo más bajo, pero él es capaz de revelar esa trayectoria ascendente. Dijimos que exploras cómo afrontamos los grandes cambios y preguntas esenciales como el amor, el duelo, la política. Amor. ¿Cómo es el amor socrático? What Socratic love says is Lo que that dice el amor socrático es que lo que deseamos a nivel fundamental de otra gente es tal vez no lo que pensábamos, lo que creíamos desear. Ese es el movimiento socrático. No es solo sexo, no es solo compañía, no es solo alguien con quien procrear, sino que es otra persona que nos ofrece la posibilidad de trascender nuestras limitaciones, de trascender a nuestra ignorancia. Y ese es el regalo más fundamental que podemos darnos unos a otros, el regalo de ayudarnos, de sacarnos de la ignorancia mediante la indagación. Ahí la diferencia entre Sócrates y Tolstoy. Algo que Sócrates dijo, no puedo hacerlo solo, necesito a otra gente. El amor es una relación, para Sócrates, una relación fundada en este potencial transformador que los humanos podemos tener unos para otros. Sí, planteas reintroducir la ética socrática como un sistema novedoso y estamos viendo que ciertamente Sócrates teníamos de él una imagen y a través de tus palabras, Agnés, vamos descubriendo un Sócrates más profundo que nos conduce tal vez a tu principal intención, que es el autoconocimiento. Corrígeme si yo estoy en error, por favor. Esto de plantear una ética socrática, reintroducirla como sistema para vivir una vida filosófica, de eso se trata. ¿No suena un poco a utopía, Agnés? So interestingly, I think Pues it mira, is es interesante, pero yo creo que la ética socrática es la menos utópica de las teorías éticas que ahora actualmente están presentes en Occidente. Y a lo mejor es ambicioso por mi parte decir que también se añade a esta lista de filosofías, porque teníamos hasta ahora una carta en la que solo había 3 platos. La ética kantiana, Kant, pues filósofo del siglo XVIII. Su teoría ética dice que lo que deberíamos hacer, el objetivo que deberíamos tener en todo es seguir el imperativo moral, que es tratar a todos los seres humanos como una suerte de criatura racional capaz de aplicarse ese imperativo moral. Una ley fundamental de respeto. Hay que tratar a los demás con respeto, hay que tratarlos como seres que obedecen a la ley, ciudadanos de una suerte de reino ideal. Eso es el kantianismo. Ese es el kantianismo, ¿no? Hay que tratar a la gente con respeto, seguir las reglas para tratar a la gente con respeto. Y luego en el siglo XIX tenemos el utilitarismo, que nos dice
Haz el cálculo para calcular las consecuencias de tus acciones y por lo tanto actúa según el resultado más ideal, ya sea pues más beneficioso, más placentero, según a quien se escuche. Ese es el utilitarismo. Y no hay que preocuparse por el imperativo moral ni por tratar a la gente con respeto. Hay que procurar, ¿estamos produciendo más placer que dolor o más dolor que placer? Utilitarismo. En el siglo XX, una serie de filósofos, sobre todo en Oxford y Cambridge, no estaban muy contentos con estas dos opciones en la carta. Y dijeron, mira, yo creo que no quiero ni ir siguiendo el imperativo moral, ni quiero ser utilitarista. Vamos a volver al pasado. Y ahí tenemos la ética virtuosa del siglo XX como aristotélica, como visión de ejemplificar las virtudes. Hay que ser un ejemplo paradigmático, excelente, de justicia, de valentía, de generosidad. No, y ser todas estas cosas, de moderación, etcétera, etcétera. Y esa es la ética aristotélica. Y lo que yo digo es que hay un chico nuevo en la ciudad, no hay que hacer ninguna de esas cosas, hay una cuarta opción, una cuarta posibilidad. Y el intelectualismo socrático dice que el objetivo de la vida es indagar para captar las respuestas a las preguntas fundamentales. Y ahora te puedes preguntar cuál de estas cuatro perspectivas es más utópica. Y yo creo que el motivo por el que la perspectiva socrática es la menos utópica es que en las tres otras perspectivas ya tenemos unos principios fundamentales de cómo vivir. Ya están marcados, no tenemos que pensar cómo vivir. En principio, podríamos describir una utopía que las describe. En principio, tendría que haber una utopía kantiana, una utilitarista. Es un poco complicado hacer ese cálculo de qué actos maximizarán el placer, pero sea cual sea, esa será la utopía. Y podríamos discutir que Aristóteles ya se creía capaz de describir la utopía aristotélica en política. La utopía socrática no se puede describir porque la postura socrática es que todavía no tenemos el conocimiento para saber cómo va a ser esa utopía. Es decir, no sabemos, es imposible saber cómo será el conocimiento que adquiriremos mediante el proceso de indagar hasta que no lo adquiramos. Y yo en el libro argumento que, en cierto modo, la dificultad, lo que nos cuesta de la utopía, desde Platón, la República, Tomás Moro, hay tantas discusiones de utopía y tantos debates, y la gente dice, uy, esta no me gusta, esta tampoco me gusta, que creo que demuestra que la visión socrática tiene razón. No tenemos el conocimiento para poder describir una utopía real. Bien, por último creo que nos estaba quedando el tema de la muerte, el duelo, y tú sacas tu corazón, lo compartes con tus lectores y dices, este es el caso de mi amigo Steve. Y la pregunta que yo te hago, ¿la filosofía nos prepara para la muerte? Yes, I think it does. But Así es, yo creo que sí, pero durante mi trabajo en este tema, creo que he desarrollado una visión muy idiosincrática de lo que eso significa. Es lo que dice Sócrates, la filosofía nos prepara para la muerte. Y dice que lo hace en varias maneras. Dice que la filosofía es la práctica de la muerte, filosofar es practicar la muerte. Y esto es algo que a mí me tuvo pensando durante mucho tiempo. Y bueno, pues yo tenía un amigo llamado Steve, que al principio de la pandemia tuvimos una conversación muy larga de 3 horas sobre algunos enigmas filosóficos sobre la muerte, sobre todo la muerte prematura. Y poco después de que tuviéramos esta conversación, él murió de repente de una forma totalmente inesperada y prematura. Y esta conversación fue la última vez que hablé con él.
y empecé a reproducirla en mi mente una y otra vez, porque pensaba, se acabó, ya nunca voy a volver a hablar con él, tengo que aprender todo lo que pueda de esta conversación. Tengo la suerte de que esa conversación se grabara, está colgada en YouTube si la quieres ver. Y al verla, la primera vez que la vi estaba muy triste. Y también fue como algo fantasmagórico, ¿no? ¿Cómo puede ser que tuviéramos esa conversación? Incluso si dijimos cosas como, ¿y si alguien que acabara de cumplir 40 años se muriera? Fue como una conversación muy profética, una cosa muy extraña. Pero como más la veía, menos rara me parecía y empecé a tomar notas. Y me dio la sensación que ahí estábamos llegando a algo, a un concepto que parecía a punto de surgir en la conversación sin llegar a hacerlo del todo, y ese concepto era el problema de un nuevo tipo de miedo a la muerte. Está el miedo normal, uno quiere tener más de lo mismo. Yo en inglés lo llamo el FOMO, Fear of Missing Out, el miedo a perderse cosas. Porque ya hemos tenido una serie de experiencias agradables. Nos gusta ir al cine, estar con nuestros hijos, comida riquísima. Y no queremos morirnos porque queremos tener más de cosas que ya hemos vivido. Ese es el miedo normal de la vida. Pero al ver esta conversación con Steve, el miedo normal a la muerte no le hacía justicia. Había otro miedo escondido debajo del miedo normal. Ese es el miedo que preocupa a Sócrates. Y ese es al que se refiere cuando dice que la filosofía nos prepara para la muerte. ¿Y cuál es ese otro miedo a la muerte? Pues creo que es un miedo que a lo mejor le aparece a una investigadora sobre el cáncer que sabe que puede trabajar durante toda su vida para encontrar una cura para un solo tipo de cáncer y a lo mejor haga algún progreso, pero morirá antes de ver el fin de ese proceso. Y los seres humanos podemos aspirar a hacer cosas muy dignas que no se pueden hacer en una sola vida. Y podríamos ver el deseo de perseguir esos proyectos inhibidos por la idea de pensar que moriremos antes de verlos terminados. Y para Sócrates ese era un miedo muy destructivo, porque si todos los seres humanos dejáramos de trabajar en la construcción de catedrales, porque total, si me voy a morir antes de terminar la catedral, no habría catedrales, no habría ninguno de los grandes logros de la humanidad, muchos de los cuales se completaron a lo largo de varias generaciones, muchos de los cuales no se han terminado, como el fin de la ciencia o curar el cáncer. Pero Sócrates pensaba que de todas las grandes empresas humanas, incluso las más grandes, la más grande de todas es la filosofía. Las preguntas filosóficas son unas tareas inmensas que a la humanidad le van a llevar muchísimas generaciones. Y los filósofos tienen la osadía de adentrarse en ellas, intentar resolverlas. En una conversación a la hora de almorzar, a lo mejor te pones a hablar con un amigo. Yo acabo de almorzar con un amigo filósofo y nos hemos puesto a hablar de la conversación. ¿Cómo funciona una conversación? ¿Por qué normas se rige? Y teníamos claro que íbamos a tener que terminar porque yo iba a tener que hacer una entrevista y sabíamos que teníamos 40 minutos. ¿Por qué hemos empezado siquiera esa conversación? Y la respuesta es, pues porque es lo que hacemos los filósofos. Se empiezan conversaciones, se empieza un proceso de indagación y sabemos que se interrumpirá antes de llegar al final. Y siempre pasa. Y nos vamos a casa, y nos vamos a dormir, y nos levantamos a la mañana siguiente y volvemos a hacer lo mismo. Y eso es la filosofía. Y así es la filosofía una preparación para la muerte. Por un lado es una inmersión en una actividad que en muchos aspectos es mayor que los confines de la existencia humana y hay que serlo bastante valiente para implicarse en ella a pesar de todo. Puedo decir que tú sí que eres valiente porque para escribir este libro sensacional, Sócrates al descubierto, lo digo yo, casi 500 páginas sin desperdicio. Ha sido un placer leerte, ahora escucharte. Tendrías más preguntas, pero creo que por lo menos ahora tenemos una idea de este pensamiento socrático, que algunos dicen tradicionalmente se lo ha malinterpretado algunas veces, el método como herramienta de transformación personal y colectiva, que es lo que tú propones, basada en la formulación de preguntas rigurosas fundamentales acerca de nuestra existencia. Es un legado que pertenece al presente como forma exigente y necesaria de vivir.
Agnes, yo te agradezco infinitamente. No sé si ha quedado algo para ti en el tintero, pero muchísimas gracias por acompañarnos. No. Thank you so much. It was a great Muchísimas conversation. gracias, ha sido una conversación estupenda. Muchas gracias y a los amigos que nos están acompañando hasta este momento. Nuestro agradecimiento como siempre y la promesa de una próxima entrevista aquí en Tú Mismo. Hasta entonces.